Shalom familia, el Eterno les bendiga y les guarde. Este es tu hermano Ned Griffith, y es un honor para mí estar compartiendo la palabra del Eterno con todos ustedes. Ok, ya esta es, creo que la octava clase, ya que hemos dividido este discipulado en diferentes partes, dependiendo de la clase. Y hoy vamos a ver un tema sumamente interesante. Un tema que no es muy estudiado, pero que es importante que se estudie. ¿Okay? Es importante que se estudie, y aunque presencialmente en la congregación estuvimos dando este tema, el propósito de hacer estos videos es que lo puedan tener para repasarlos, y también aquellos hermanos que no pueden, por ejemplo mis discípulos, tengo un discípulo que no puede registrarse a los discipulados, que él también pueda que bueno, tiene la facilidad de YouTube solamente, ya que no tiene laptop, computadora, que él pueda también repasar los videos, y aquellos que no tienen las facilidades puedan repasar los videos por lo menos por YouTube. ¿Okay? El Eterno nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a enseñar su palabra, y para eso estamos aquí, ¿okay? Para hacer lo mejor posible para que la Torah, para que el evangelio que predicaron los apóstoles desde la Torah y los profetas pueda llegar hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Así que hoy vamos a estudiar un tema que es muy poco estudiado dentro de lo que es la tradición o la religión tradicional o el sistema religioso, como usted le quiera llamar. Y es un tema sumamente interesante porque esto te revela a ti el plan de Dios a través de la historia con respecto a Yeshua, nuestro Mesías. Y vamos a estar estudiando lo que es las fiestas bíblicas, ¿ok? Los tiempos, las fiestas, los kairos, que son citas divinas y revelan el plan de Dios, el plan del Mesías, y encuentros entre Dios y su pueblo, ¿ok? Esto es sumamente interesante porque cuando nosotros decimos que caminamos en los tiempos del Eterno, caminamos en sus kairos, vamos a ver qué significa realmente cuando decimos eso. Nosotros somos discípulos de Yeshua el Mesías, y por la gracia del Padre somos salvos. Por la gracia del Padre somos parte del pueblo cuyo Dios es el Eterno. Somos parte del pueblo de Israel. Nosotros creemos eso. Creemos que hemos sido injertados en Israel, hemos sido injertados en la iglesia, hemos sido injertados en la congregación, como tú le quieras llamar. Todas esas palabras, eclesia, cajal, quejilá, iglesia, congregación, comunidad de fe, todo tienen el mismo significado. Realmente son sinónimos, es lo mismo. ¿Ok? Y como nosotros somos discípulos de Yeshua, el Mesías, de Jesucristo, como le hemos conocido, ¿ok? Nosotros tenemos que caminar como Él anduvo. Si nosotros somos sus discípulos, caminaremos como Él anduvo, ¿ok? Esto es muy importante porque esto es lo que va a preceder este tema, ya que Yeshua, como todo buen hijo de Hashem, hijo de Dios, Él guardaba las fiestas del Eterno, ¿ok? Y por ende nosotros vamos a aprender la razón por la cual nosotros también tenemos que guardar las fiestas, ¿ok? Mira este versículo, que es uno de los versículos de los textos que más se cita, pero que menos somos capaces de aplicar, ¿ok? Josué capítulo 1 versículo 7, un versículo favorito para muchos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa palabra ley que está allí, como aprendimos en la primera clase, cómo amar a Dios, esa palabra ley en hebreo es la palabra Torah, ¿ok? Torah. La palabra Torah, que significa instrucción, instrucciones para dar al blanco, etc. Y dice: conforme a toda la Torah, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Esto es importante, porque es un versículo que usamos para cuando estamos mal, tal vez decaído. Hey, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Hashem, Elohim, Jehová, tu Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, Él te va a prosperar. Pero dice la Escritura que Él te va a prosperar en las cosas que emprendas. ¿Cuándo? Cuando tú hagas conforme a toda la Torah, a toda la ley que Hashem mandó a Moisés, su siervo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de Torah, nos estamos refiriendo a los mandamientos del Señor. ¿Ok? A los mandamientos del Señor, no de un pueblo étnico en específico, a los mandamientos de Dios. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran esos mandamientos? A lo largo de toda la Escritura, pero se concentran desde Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Que esto es importante. Toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. Y dice que cuando tú hagas eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? La Biblia nos presenta varias razones de peso para estudiar las fiestas del Eterno. Algo que es importante entender es que cuando nosotros, cuando hablé aquí sobre toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, en el libro de Levíticos está, en Levíticos 23, el catálogo de las fiestas del Eterno. ¿Ok? Por ende, las fiestas del Eterno, que la gente le dice las fiestas judías, pero no son fiestas judías, porque la Escritura dice, estas son las fiestas del Eterno, mis santas convocaciones, dice el Eterno. Él no dice las fiestas de los judíos. ¿Ok? Así que estas citas divinas o estos tiempos o estos festivales, fiestas del Eterno son de Él. Le pertenecen al Rey, creador del universo, y Él se las ha dado al pueblo con el que Él tiene convenio. ¿Ok? Por ende, tú y yo, que antes no éramos pueblo, que no teníamos ciudadanía de Israel, que no teníamos Dios, que no teníamos Mesías, ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de la cruz del Mesías, y por ende ahora por su gracia, por su misericordia, por su bondad, tú y yo podemos guardar los mandamientos que antes no podíamos, porque ahora se nos ha dado el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para poder caminar en esos mandamientos. ¿Ok? Ahora bien, seguimos por aquí. La Biblia nos presenta varias razones de peso para estudiar las fiestas del Eterno. Número 1. Las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías. ¿Ok? Y esos textos están allí para que tú puedas buscarlos, puedas validar la información que te estoy dando bíblicamente. ¿Ok? Yeshua, el Mesías, el apóstol Pablo enseñó que las fiestas son una sombra de lo por venir. ¿Ok? La sombra del Mesías. Así que si tú quieres conocer más al Mesías, si tú quieres conocer más a Cristo, estudia las fiestas. Si tú quieres conocer más su plan para con la humanidad, estudia las fiestas. Te aseguro que lo vas a encontrar. Yeshua dice que cuando estaba por el camino de Maús con sus discípulos, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué? Porque Yeshua está presente está presente en el Antiguo Testamento, está presente en la Torah, en los profetas. ¿A qué escritura se refería Yeshua cuando les dijo que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras? Pues las Escrituras que ellos tenían en aquel tiempo, la Torah y los profetas. Por ende, Yeshua es la sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Las fiestas, número 2, son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. ¿Ok? Nosotros sabemos que cada una de las fiestas, o por lo menos las fiestas de Pesaj, que representa la muerte de Yeshua, la fiesta de Hamatzot, o panes sin levadura, que representa la sepultura de Yeshua, de Yom HaBikurim, que representa la resurrección del Mesías o primeros frutos, y Shavuot, que representa cuando el Espíritu Santo descendió sobre los hijos de Israel en el primer siglo, sobre la iglesia, sobre la comunidad de fe.
Esto es muy importante porque las fiestas te muestran a ti un patrón bíblico sobre lo profético y acontecimientos venideros. Ahora, lo siguiente es Yom Teruah, ¿verdad? O la fiesta de las trompetas, donde Yeshua debe ser coronado, regresar, ser coronado. Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, etc. Son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Número 3. Dios nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. ¿Ok? La Torá, las fiestas, no solamente son sombras proféticas, sino que cada vez las fiestas son acontecimientos cíclicos, también cíclicos, porque cada año volvemos y las celebramos, y nos renovamos nuestra relación con el Eterno. ¿Ok? Renovamos nuestra relación, nuestro convenio con Él. Número 4. Yeshua vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento, o la Tanakh, que consiste de 3 partes: la Torá, los profetas y los escritos. La Tanakh, o el Antiguo Testamento, consiste de, número 1, la Torá, los primeros 5 de la Biblia, 5 libros de la Biblia, los profetas y los escritos, que vienen siendo los salmos, los proverbios, Cantar de los Cantares, etc. Yeshua dice que Él vino a cumplir todo lo que está escrito de Él allí. Así que por eso es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos estudiar las fiestas del Eterno. Número 5. Las fiestas establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra. Muy importante. Y número 6. Dios da lo natural para explicar lo espiritual. Al estudiar lo natural podemos entender lo espiritual, y el mismo apóstol Pablo, y por eso es que te puse los textos ahí, le puedes dar pausa y buscar los textos. Cuando Pablo dice que lo natural refleja lo espiritual, refleja lo natural. ¿Ok? Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender mucho de la condición del ser humano, condición interna del ser humano y la rebelión a la que el hombre siempre quiere estar expuesto. ¿Ok? Esto es muy importante. Sigamos por acá. Todos celebraron las fiestas. Esto es importante porque se nos ha enseñado que ya cuando Yeshua murió y resucitó, ya no hay que celebrar la fiesta, ya no hay que guardar los mandamientos, ya no hay que guardar Shabbat, la Torah, etc. No hay una falacia, una mentira más grande que esa. ¿Ok? Porque no fue así. De hecho, hay evidencia no solo bíblica, sino histórica, que demuestra que todos celebraron la fiesta. Obvio, siendo el principal Yeshua. Yeshua observó las fiestas. Y por eso es que te estoy dejando los textos aquí. Los seguidores de Yeshua observaron las fiestas. Pablo observó las fiestas. Pablo nos instó a observar una fiesta, en el caso de Pesaj, en 1 Corintios 5:8, y panes sin levadura también. Las fiestas se celebrarán en el milenio. ¿Ok? Esto es importante. Si tú y yo somos seguidores de Yeshua, vamos a observar las fiestas. Si amamos a Yeshua, vamos a observar las fiestas, porque Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si somos seguidores de Yeshua, observaremos las fiestas. Porque claro, eran los judíos. ¿Okay? Así que ellos guardaban las fiestas. Y aún Pablo escribe a una comunidad no judía en Corinto y les insta a guardar las fiestas. Pablo observó las fiestas y adivina. Pablo dijo: imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí como yo imito al Mesías. ¿Ok? Y las fiestas se celebrarán en el milenio. Esto es muy importante porque no es algo que, las fiestas no son algo amorfo que creen que están allí en el aire flotando. No, las fiestas son mandamientos, son estatutos y están allí concretamente escritos en el libro de la ley, en el libro de la instrucción, en el libro de la Biblia, para que sean obedecidos. No son sugerencias, son mandamientos. ¿Ok? Seguimos por acá. Ups, aquí el mouse se me fue. Ok, las fiestas son un mapa divino. Ok,
caminando en el Espíritu, caminando en el plan del Creador. Las fiestas son como los planos a través de los cuales Yahweh revela su plan de redención para el hombre y la tierra. Claro está que se llevará acá, claro está, llevará a cabo este plan a través de una nación y no una religión. Esa nación es Israel, los descendientes de Abraham. ¿Ok? Esto es importante porque las fiestas aparecen tan perfectamente en las Escrituras como el plan de redención para el hombre y la tierra a través de el Mesías. ¿Ok? Y Yahweh, el Eterno, eligió a Israel, a esta nación, para ser portadores de este mensaje, que lastimosamente no se compartió, no fue, o sea, Israel no cumplió con esa labor, ¿ok? El reino de Judá no cumplió con esa labor y por ende Yeshua tenía que venir a cumplirlo, ¿ok? Y por eso es que ahora cuando nosotros aceptamos a Yeshua, nosotros tenemos la responsabilidad de traer esta Torah y también compartirla, porque allí, en esas escrituras, dice, os parece que tenemos vida eterna, dijo Yeshua. En la Torah, en los profetas, el mensaje que podemos extraer de Yeshua allí, ¿ok? Porque Yeshua es el que nos da la salvación, Él es el que nos da acceso al Padre. Y como Él nos da un acceso legal al Padre, pero ¿cómo nosotros entendemos esto? Estudiando las escrituras, estudiando la Torah, estudiando los profetas, como Él las estudiaba, ¿ok? Recuerda, el Antiguo Testamento, la Tanakh hebrea, es el Nuevo Testamento codificado, vamos a llamarlo así, el mensaje de Yeshua codificado, pero el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, explicado, ¿ok? El Nuevo Testamento es lo mismo que el Antiguo Testamento, pero está revelado. Si tú estudias la Torá y los profetas, estudias contextos judíos del primer siglo, te vas a dar cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de la Torá y los profetas. Todo lo que se menciona ahí ya fue mencionado atrás, ¿ok? Vamos a seguir con esto porque esto es muy, muy importante que nosotros entendamos esto. Ok, ¿cómo abolir mandamientos perpetuos? Eso no puede ser. Ok, ¿cómo abolir mandamientos que son perpetuos? Algo que es muy importante señalar y que encontraremos en las escrituras después que el Señor ordena las fiestas es que Él mismo dice que son perpetuas. Levítico 23:14 dice que son perpetuas. Levítico 23:21 dice que son perpetuas. Levítico 23:31 dice que son perpetuas. Levítico 23:41 dice que son perpetuas. Y esa palabra perpetua en hebreo es olam. Y esa palabra olam aparece 4 veces en el capítulo 23 y se nos dice que son perpetuas. ¿Y qué significa? Que es algo perfecto. Olam significa eterno, es decir, para siempre, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que cuando tú y yo estamos leyendo el texto que dice, se van a celebrar esta fiesta hasta que Yeshua muera. Van a celebrar esta fiesta hasta que Yeshua resucite, hasta que Yeshua ascienda al cielo. No dice eso. Dice perpetuamente han de celebrar estas citas divinas, estas santas convocaciones. Mira, hermano, nosotros celebramos fiestas que no debemos celebrar, fiestas que no están escritas y no tenemos problema con eso. Hemos celebrado Navidad, hemos celebrado San Valentín, hemos celebrado día de esto, celebrado día de lo otro, celebrando Año Nuevo. Pero cuando hablamos de celebrar las fiestas ponemos pero. Cuando hablamos de celebrar cosas que apuntan a Yeshua, cuando hablamos de celebrar cosas que apuntan al Maestro de Nazaret, que apuntan al plan divino, nos quejamos. ¿Por qué? Porque la rebelión es creativa. No queremos obedecer, pero sí queremos celebrar nuestra tradición. Pero no queremos celebrar al Eterno porque decimos que son cosas judías o porque decimos simplemente que eso ya pasó, cuando la palabra de Dios es eterna. Tenemos que hacer una introspección de nuestra fe. Tenemos que hacer una introspección de nuestra fe. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El arco en las nubes como señal perpetua. Perpetua. Dice la escritura en Génesis 9, 12 al 17. Y dijo Dios,
Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Este arco iris no representa ninguna otra cosa que no sea el plan y el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Noé. Que él más nunca iba a destruir la tierra con agua. Esa es la señal del pacto. Esa es la señal de ese pacto. El pacto de Noé, el arco iris. Y dice que es perpetuo. Yo jamás he visto a nadie decir que este pacto del arco iris ya fue abolido, ¿no? Cada vez que vemos el arco iris es una señal del Señor. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y mira lo que dice el Eterno en Éxodo 31:12 a Moisés. Habló además Yahweh, el Eterno, a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Esto está claro. Esto está claro. El Eterno estableció señal, un pacto y una señal de ese pacto con Noé, y es el arco iris. El Eterno estableció un pacto y una señal con Moisés, y esa señal del pacto es guardar los días de reposo del Eterno. Igual estableció un pacto con David, el pacto davídico, ¿ok? Y hubo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Del Mesías. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto también con Yeshua. Los pactos no se pueden abolir. Si estudias contexto antiguo Medio Oriente te das cuenta. Diferencia entre pacto, entre mandamiento, pacto y ley, son dos cosas diferentes. Pero tenemos que estudiar la perspectiva de los autores bíblicos para poder comprender esto. Tenemos que estudiarlo. Esto es importante, porque el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas que ¿cómo dice? Un pacto no puede ser desestimado, algo así. Una vez ratificado ya no puede ser abrogado, abolido. ¿Ok? Nada, simplemente los pactos. El pacto adámico es la base para el pacto con Noé. El pacto adámico y noágico es la base del pacto con Moisés. Los otros tres son la base del pacto con David. Adán, Noé, Abraham. Luego Abraham viene Moisés. ¿Ok? El de Abraham fue la circuncisión. Nada de eso ha sido abrogado. Luego viene Moisés. Todos esos pactos establecen la base para el pacto supremo y último, el de Yeshua en la cruz. Pero el pacto de Yeshua en la cruz no abole ninguno de los otros. Simplemente que son la base para el pacto supremo, el pacto de Yeshua con su pueblo. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. Nada ha sido abrogado, nada, ninguna ha de pasar. ¿Ok? De hecho, la palabra señal en hebreo es ot. ¿Ok? Ot, como aparece aquí. Esta palabra significa señal, una marca distintiva, bandera. Imagínate esto. Cada país tiene una bandera, que es la señal de ese país, ¿ok? Es lo que representa a ese país. Dice memorial, signo milagroso, presagio, advertencia, evidencia. Imagínate, me encanta buscar las palabras en hebreo y su significado porque me ayuda a mí a entender mejor qué es lo que el Eterno quería decir con esto y cómo los autores bíblicos lo entendían. Así que cuando hablamos de que el arco iris es una señal, estamos hablando de que el arco iris es una bandera, es una representación. Lo mismo, las fiestas, los días de reposo del Eterno son evidencia de que usted sirve al Eterno en sus términos, en los términos y condiciones del Eterno. Son la señal de que usted es hijo del Eterno, siervo de Él, marca distintiva, su bandera, su memorial. ¿Ok? Esto es lo que son las fiestas. Importante que nosotros podamos entender todo esto. Ponte a pensar. Ok, lo vamos a ver en esta clase. Las fiestas del Eterno son todo esto. Son una señal, una marca distintiva, signo milagroso.
Veamos el arco, vemos el arco en los cielos relacionado con el trono del Eterno, y lo vemos en diferentes textos de las Escrituras. Miren, Ezequiel 1:28 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así es el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Ezequiel está viendo esto, comparando el arco iris, que es la señal del pacto, con la grandeza del Eterno, lo que él vio alrededor del trono. No podemos ignorar nada. Apocalipsis 4:3 dice: y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Imagina la grandeza de Hashem, la grandeza del Eterno. Esto es importante, familia. Esto es importante, comunidad, congregación, iglesia, catedral de la fe, que podamos nosotros entender esto. La señal del pacto. 10:1 de Apocalipsis: vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Okay? Así que las fiestas del Eterno son citas divinas convocadas por el Rey directamente para el pueblo que está en convenio con él. Si tú no estás en convenio con el Eterno, entonces no guardes la fiesta, porque no es para ti. Si tú no eres parte de la iglesia Israel, la comunidad de fe, los hijos de Abraham, porque la Escritura dice que los que han creído en Yeshua son descendientes de Abraham, ¿sí o no? Son Israel, porque Israel son descendientes de Abraham. No estoy diciendo que son judíos. Judá es otra cosa, judío es otra cosa. Estoy hablando que eres parte de la nación cuyo Dios es el Eterno, cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Adonai. Eso es lo que estoy diciendo. Las fiestas o el catálogo de las fiestas se encuentran en Levítico 23. ¿Okay? En Levítico 23. Levítico 23:1 dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, habla a la comunidad, habla a la congregación, habla a la iglesia, lo mismo. Y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Santas convocaciones. Es decir, que el mandamiento principal del Shabbat es congregarse, porque es una santa convocación. El principal mandamiento es ir a congregarse. Es una santa convocación. Es cuando el Eterno convoca a su pueblo a su presencia, convoca a su pueblo como comunidad a unirse y tener alabanza, adoración, exhortación, cuando la Torah se abre y se expone y escuchamos las palabras del Rey. Eso es Shabbat, santa convocación. Si el doctor te dice a ti: hey, tienes cita para tal día, tú vas a ir. Si Hashem te dice: tienes cada 7 días una convocación conmigo, yo estoy seguro que irías. Y es precisamente lo que el Eterno está haciendo aquí. Esta palabra, vamos a ver un poco del texto en hebreo. Levítico 23, cuando habla de fiestas, ¿ok? Las fiestas del Eterno, esta palabra aquí, las fiestas solemnes de Adonai. ¿Ok? Cuando hablamos de esa palabra, my feast, en inglés, fiesta, esa palabra es moed, ¿ok? Moed, en hebreo, y significa literalmente festival, fiesta, tiempo, estación, cita divina, ¿ok? Cita divina. Cuando hablamos de tiempo, estación, cita divina, y de hecho, esa palabra aparece por primera vez en la Biblia en el relato de la creación, en Génesis 1:14, cuando dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra estaciones es la palabra moedim, ¿ok? Moedim o moed, lo cual también significa festival, fiesta, tiempo, estación, cita divina. Así que cuando dice la Escritura que el Padre hizo las lumbreras, o sea, el sol y la luna,
dice que sirvan de señales. Y te dije qué significaba la palabra od, ¿te acuerdas? Una señal, te lo dije por acá. Od, señal, ¿verdad? Cuando hacemos juramento. ¿Ok? Así que esa palabra estaciones, que es festival, cuando dice que Dios creó el sol y la luna, dice que Él la creó para las fiestas. La creó para sus tiempos señalados, para sus citas divinas. ¿Ok? Esto es lo que el Eterno está diciendo. Para días y para años. No solamente para la primavera, el verano, el invierno y el otoño, sino para las citas divinas que Él estableció. Así que cada vez que vemos el sol y la luna, que está bajando el sol un viernes en la noche, entendamos que es una señal que Dios te está dando para que tú entres en santa convocación con Él. ¿Ok? Así que estamos hablando aquí de las estaciones del año. La palabra Moed nos revela de una vez lo que significa estaciones. Sí, puede estar hablando también de las estaciones del año, pero también está hablando de las citas divinas. ¿Ok? Aquí podemos ver una definición más amplia de la palabra Moed. Dice un festival, convencionalmente un año, por implicación una asamblea. Es decir, que la palabra fiestas también denota una asamblea convocada para un propósito definido. ¿Ok? Una asamblea en Shabbat, o en Pesach, o en Yom Kippur, o en Yom Teruah, en esas fiestas del Eterno, convocadas para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión, el lugar de reunión, también una señal. ¿Ves? Estamos utilizando las definiciones, como se designó de antemano. Signo, hora, lugar, hora y lugar, hora y lugar, importante, lugar de congregación, conjunto, etcétera. ¿Ok? Así que cada vez que hablamos de las fiestas, no estamos hablando de que tú solo. Estamos hablando de convocación, de estar juntos, de congregarnos. ¿Ok? La palabra santa convocación que aparece ahí, Holy Convocations, es la palabra Mikra Kodesh. ¿Ok? Una convocatoria de separarse en asamblea delante de Hashem, delante del Eterno. Y esa palabra Mikra Kodesh, que está aquí en hebreo, perdón, Mikra Kodesh, significa santa convocación, pero también significa ensayos, ¿ok? Ensayos, que o sombra también. ¿Ves? Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice sombra de lo que ha de venir, o ensayo de lo que ha de venir. Así que cada vez que nosotros estamos celebrando las fiestas del Eterno, lo que estamos haciendo es ensayando el milenio, ensayando, por ejemplo, Yom Teruah, ensayando cuando Yeshua regrese, estar listos. Yom Kippur, ensayando cuando Yeshua nos juzgue. ¿Ok? Sukkot, ensayando el milenio. Y así es lo que significa, sombras de lo que ha de venir, ensayo. Habla a los hijos de Israel, diles, las fiestas, la Moed, citas divinas, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, Mikrae, o ensayos santos, ensayos apartados, sombras apartadas. Esto es lo que te está diciendo el texto. ¿Ves? Aquí tenemos más de la palabra Moed, hora señalada, tiempo designado, señal, lugar designada, carpa de reunión. Imagínate, me encanta esta definición, carpa de reunión, porque en una carpa, por ejemplo, una relación que tú tengas con tu esposa, con tu esposo, hay intimidad. Hay intimidad, un cuarto de reunión, hay intimidad dentro de esa carpa. Es lo mismo. Cuando entramos en los tiempos del Eterno, hay intimidad con Hashem, hay intimidad con Él. Eso es lo que el Eterno busca, tener intimidad contigo y conmigo. Esto es hermoso. Entender las fiestas del Eterno nos traen dirección y nos ayuda en nuestra vida. ¿Ok? Y lo mismo aquí, ve, con la palabra Mikra, Mikra y Kodesh. Mira, convocatoria, lectura, lectura, ¿ves? Por eso es que en Shabbat se abre la Torah y se lee la Torah y se enseña la Torah, las palabras de nuestro Rey. Convocatoria, asamblea sagrada, convocando, leyendo, ¿ves? Algo, Mikra significa convocación, ¿ok? Algo llamado, es decir, una reunión pública. También un ensayo, ¿ves? Un ensayo, de que nosotros estamos ensayando el futuro, ensayando cuando Yeshua regrese, ¿ok? Vocación, convocatoria, lectura, recitación, lectura, etc. ¿Ok? Esto es importante. La Septuaginta, ¿ok? Hablemos un poquito de esto. La Septuaginta es simplemente la traducción al griego de la Tanakh.
¿ok? O de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, unos 300 años aproximadamente antes de Cristo, antes del Mesías. La Biblia hebrea se traduce al griego, ¿ok? A la Septuaginta. Perdón, a eso se le llama la Septuaginta, a esa traducción griega, ¿ok? Donde unos 70 judíos helénicos pues traducen esta Biblia al griego, ¿ok? Y la palabra que aparece en Levítico 23 con respecto a Moed o Moedim o las fiestas, la palabra que fue traducida al griego es kairos, ¿ok? Kairos es el equivalente en griego del hebreo Moedim, palabra hebrea que encontramos cuando se habla de las fiestas bíblicas. Así que cuando tú y yo estamos hablando de los kairos del Eterno, ¿ok? No sé si alguna vez has escuchado esa frase, los kairos del Eterno. Los kairos, mira, camina en los tiempos. ¿Quién quiere caminar en los tiempos del Eterno? En los kairos del Eterno. ¿Ves? Cuando hablamos de los kairos, los tiempos del Eterno, estamos hablando literalmente de las fiestas o las citas divinas del Eterno, ¿ok? Así que las fiestas o citas divinas son estas: el Shabbat, ¿ok? La Pascua o Pesaj, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto; panes sin levadura; Shavuot, Pentecostés también, es lo mismo; las fiestas de las primicias; trompetas o Yom Teruah, Rosh Hashanah; expiación, Yom Kippur, también se le conoce como el día del perdón; tabernáculos, Sukkot; y Sheminit Atzeret, que es el día octavo. Todas estas convocaciones, todas estas fiestas son citas divinas donde el Eterno nos está convocando a nosotros como su pueblo para tener comunión con Él, para celebrarle, porque Él nos quiere enseñar. Son días en que nosotros vamos a abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, vamos a escuchar la voz del Eterno. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres escuchar la voz del Eterno? ¿Realmente quieres escuchar la voz del Eterno? Entonces te aconsejo, mi hermano, que traigas dirección, permitas que el Eterno traiga dirección a tu vida, caminar en sus tiempos, en sus citas divinas, en sus fiestas. Es caminar en esto, es caminar en lo que la Biblia dice, es caminar en lo que la Escritura enseña que es. De esta forma podemos nosotros agradar al Eterno, cuando obedecemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, ¿ok? Y hasta aquí llega esta primera parte de las fiestas bíblicas, ¿ok? Nosotros vamos a tener una segunda parte, no me acuerdo si hay una tercera, yo creo que además hay una segunda. Y luego de esto entonces seguimos con el próximo tema, que si no me equivoco es el Shabbat. Vamos a profundizar un poco en ese tema, pero espero que hayas disfrutado esta clase, mi hermano, y que haya sido de bendición para tu vida, y que con el favor del Eterno no solo podamos tener este conocimiento, sino aplicarlo y permitir que el Eterno traiga dirección a nuestra vida por medio de la obediencia a su palabra. Que el Eterno te bendiga y te guarde, mi hermano. Shalom.